Continuar con nosotros, vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos a comenzar la semana hablando de política, pero como siempre ponemos algunos hechos en contexto. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda del Centro de Estudios Jurídicos en contra de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas Landaverde, María del Carmen Martínez Barahona, Roberto Antonio Anzora Quirós, Norberto Osmín Cunza López y Patricia Lisset Bartales Osegueda. El Centro de Estudios Jurídicos interpuso una demanda el 6 de octubre pasado en contra de los funcionarios en mención, aduciendo que la Asamblea cometió vicios en el proceso de nombramiento realizado el 28 de agosto. En la denuncia, el demandante afirma que la Asamblea no documentó y argumentó con objetividad la honradez, cualificación técnica y profesional y no afiliación partidaria de las personas electas. En este caso de magistrados a Corte de Cuentas, que permita que faciliten el acceso a la ciudadanía y a los medios en un proceso que sea completamente transparente y donde no ocurran estas negociaciones oscuras en donde se designan en las últimas horas a los funcionarios. Cuando uno revisa todo el expediente, no hay manera de saber si la persona es idónea o no es idónea, porque lo único que dicen es, por ejemplo, él estuvo 15 años en la Corte de Cuentas y por eso es competente y tiene notoria honradez. Los diputados reaccionaron ante la admisión de la demanda. René Portillo Cuadra del partido Arena, y quien no respaldó las propuestas, señala que hubo vacíos legales, mientras que otros legisladores afirman que todo se hizo conforme manda la ley. Un procedimiento que establezca cómo se acredita la competencia notoria, cómo se acredita la no afiliación partidaria. Todos los documentos y atestados que presentaron los ahora magistrados de la Corte para poder comprobar el extremo de la competencia notoria. Técnicos que nos asisten no toman en consideración todos los argumentos que nosotros hemos planteado en nuestros informes para tratar de mandar bien robusta, digamos, el planteamiento tanto en el dictamen como en los considerandos del decreto. Lastimosamente se vuelven muy prácticos, se elaboran 3-4 líneas por considerando. A los magistrados cuestionados en la demanda, la resolución les da 5 días hábiles para que se pronuncien sobre la demanda y a la Asamblea Legislativa 10 días hábiles para que justifique la constitucionalidad de la elección de los magistrados. Si se revisan algunos de los argumentos de la Sala de lo Constitucional para admitir la demanda, es que la Comisión Política de la Asamblea no explica cómo evaluó que las personas electas reunían los estándares más elevados de moralidad y competencia notoria, en comparación con el resto de candidatos que postularon para dichos cargos, ni cómo lograron evidenciar la desvinculación partidaria en los funcionarios electos. Con este tema abrimos esta mañana el espacio de la entrevista en Hechos AM. Comenzamos. Así es, saludamos esta mañana a la diputada por el partido FMLN, Norma Guevara, coordinadora del grupo parlamentario de este instituto político. Diputada, como siempre, un gusto recibirla en Canal 2. Gracias, Manuel. Un saludo a todos los salvadoreños que ven este programa y gracias por el espacio. Estamos a la orden, diputada. Nos gustaría que nos diera sus valoraciones respecto a esta situación que ha ocurrido con la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. La Sala de lo Constitucional anuncia que admite esa demanda que fue presentada en octubre o que fue presentada en semanas atrás y que le da a la Asamblea Legislativa tiempo para que hable de y evalúe precisamente esa elección. Pero me gustaría conocer cuáles son las valoraciones que hace usted como coordinadora del grupo parlamentario del FMLN. Pues realmente las noticias que provienen de la Sala de lo Constitucional son siempre de este tipo. Cuando hay un grupo de poder económico o político inconforme, a pesar de que la votación para estos magistrados electos fue de todos los partidos, evidentemente que más algún diputado, algún grupo económico de los que están representados especialmente en Arena, no ha quedado contento, ha presentado la demanda, alguien esperaban que quedara y no quedó, y yo creo que este modelo de proceder de la sala le crea inseguridad jurídica, porque las personas, tanto los diputados que ejercemos nuestras atribuciones conforme a la Constitución,
es una ofensa. Y para los profesionales que se exponen, fíjese que va disminuyendo, quizás por eso, la cantidad. En el proceso de elección anterior hubo más de 70 personas que se postularon para la Corte de Cuentas. En esta ocasión hubo menos, hubo cerca de 30, rondando los 30. Y las personas que salen electas han pasado por un procedimiento expuesto totalmente a la opinión pública. O sea, es un procedimiento televisado, en cada paso fundamentando la actuación de los diputados en la ley, en la Constitución y en la Ley de Corte de Cuentas. De manera que esta es una acción política que expresa inconformidad de algún grupo. Repito, en la elección participamos todos los partidos. El dictamen tiene la firma de todos los partidos. Entonces, y también lo otro es una costumbre de mantener amenazados a los funcionarios electos para decirle, estás en jaque, ¿verdad? Actúa de esta manera. Hoy que es un momento en el cual la Corte de Cuentas debe dar finiquitos de funcionarios, ya me imagino que puede haber grupos que tengan interés en proteger actuaciones irregulares de algún candidato o candidata, y esta es una forma de poner a los funcionarios que tienen que dar esa labor, esa certificación, ponerlos en duda, ponerlos de manera amenazada. Eso no es bueno para la democracia. Y ojalá un día esta manera de proceder tenga un punto final en nuestro país. Ahora bien, pero analicemos algunos de los puntos o de los argumentos que da la Sala de lo Constitucional. Dice, al admitir la demanda, dice que la Comisión Política de la Asamblea no explica cómo evaluó que las personas electas reunían los estándares más elevados de moralidad y competencia notoria en comparación con el resto de candidatos que se postularon para esos cargos. Hagamos una cosa, cuando yo me he aludido al procedimiento me refiero a eso, porque el procedimiento es una sucesión que lleva más de un mes de trabajo. Todo no se puede explicar y ella no ha pedido. Lo que está pidiendo la sala es, explíquenme, no está diciendo que no existe. Está diciendo que quien solicitó sustenta eso, para que no demos como afirmación de la sala eso. O sea, la sala al admitir lo que hace es, tomo en cuenta lo que el peticionario dice, y el peticionario dice que no hubo esto, cuando un proceso fue, repito, televisado. Y todo lo que ocurrió en las entrevistas, en el fundamento de la subcomisión a la comisión, el de la comisión al pleno, no puede expresarse de manera completa, total, pero sí el proceso fue transparente a la vista del público, de la prensa y del público. Pero ¿cuáles son los elementos que pesaron en la elección? ¿Usted estuvo participando directamente en este proceso? Por supuesto que sí. Los elementos son los que manda la Constitución. Mire, la Asamblea le pide informes a 14 instituciones acerca de cada uno de los candidatos que se postulan. Y una vez tenemos de todas las instituciones, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, para verificar la afiliación o no afiliación partidaria de los candidatos o postulantes, cuando tenemos ese informe, se clasifica. Este grupo no tiene cuestionamiento, este grupo tiene 1 o 2 cuestionamientos en la Corte Suprema, ya sea porque es abogado, como juez, o en Corte de Cuentas. Cuando tienen eso, esos tienen menores probabilidades, y a la hora de evaluar por quién, entonces se tiene a la vista sus currículum, sus experiencias, y eso es lo que ha tomado en cuenta el Pleno para elegir a las personas que fueron electas. Diputada, ¿se puede considerar esto como una premonición de que la Asamblea va a tener que elegir nuevamente a la Corte de Cuentas de la República, como ha ocurrido en procesos anteriores? No puedo anticiparme y no me gusta ser parte de las aves de mal agüero, y desearía más bien, como no hubo cuestionamiento en particular para uno, hoy cuestionan el procedimiento. Entonces es una acción estrictamente política, con un interés grupal que no debiera privar
sobre el interés de la generalidad. Pero si evaluamos las situaciones anteriores en las que se han también anulado elecciones de la Corte de Cuentas de la República, ¿qué puede decir si comparamos esas situaciones que se han dado con lo que está ocurriendo hoy? Pues cada vez es más delicada la función de elegir y es más cuidadosa. Por eso es que en este caso es difícil que encuentren de manera objetiva. Hablo de manera objetiva. Bien. Pero como la arbitrariedad en la justicia es común, si quieren ser arbitrarios, lo serán, ¿verdad? Pero objetivamente no, porque, repito, la Asamblea cuida cada uno de los requisitos que son necesarios para elegir a una persona, hombre o mujer, en una función de tan grande responsabilidad. Ahora bien, me gustaría que me diera su evaluación, de la evaluación que tiene usted como diputada del país respecto a la Corte de Cuentas de la República. Últimamente a esa institución se le ha cuestionado mucho por una cantidad de casos, pero ¿cuál es la evaluación que hacen ustedes desde la Asamblea y ustedes como grupo parlamentario del trabajo de una entidad tan importante como la Corte de Cuentas de la República y los señalamientos que se hacen, por ejemplo, de que actúa con pasividad en algunos casos? Yo creo que es una institución con una carga muy grande, en la que lo que se elige es simplemente a los titulares, pero es una institución que pasa por unos procedimientos en los cuales los señalamientos o los no señalamientos de actuaciones de funcionarios, porque las dos cosas pueden caer en gravedad, no tienen que ver solo con los titulares que duran a lo sumo 3 años frente a personas que tienen ahí 20, 30 años de venir siendo los auditores, los directores. Entonces, una institución con una carga muy grande, prácticamente debiera ser los ojos del país. La Corte en los últimos años, aún con esta presión de elegir y de funcionarios que duran meses, ha pasado a resolver cosas que en el pasado no resolvía. Creo que todavía tiene deudas. Bueno, unificar los criterios de auditoría, porque a veces en unos casos, y lo digo como persona que a lo largo de 9 años estuve en funciones que eran auditadas, y pude conocer cómo a veces pero no acusar a los magistrados, porque esas eran obras de los auditores, como para Antigua Cuscatlán varía un parámetro y para San Salvador era otro el parámetro para medir la actuación de un funcionario. Pero vuelvo a que esa es una institución pesada. Fíjese que aquí se señala a los magistrados, pero los que hacen la labor cotidiana son los auditores o son los jueces de cuenta. Entonces es una institución que, y eso se lo hemos dicho en los últimos años que hemos participado en la elección, que tienen un reto. Han hecho cosas que en el pasado no existían. En el pasado no había ley de acceso a la información. En el pasado ellos no tenían una obligación de funcionar de manera colegiada, sino que era unipersonal, y en ese funcionamiento unipersonal se podía esconder más la arbitrariedad a la hora de resolver algunos procesos. Yo creo que la Corte de Cuentas sí tiene mucho que hacer para mejorar, pero no es esa la razón por la que se está objetando hoy la elección. Si eso fuera, vendrían propuestas de ley para modificarla, pero no es eso. No es eso lo que está en el fondo. Es una inconformidad puntual de alguien que esperaba llegar a la Corte de Cuentas, no logró los votos, encontró un grupo de padrinos y el oído de la sala a su favor. Ahora bien, uno de los puntos de cuestionamiento de los últimos años ha sido la vinculación partidaria de personas que se postulan a cargos como la magistratura de la Corte de Cuentas de la República. En el caso específico de Carmen Elena Rivas Landaverde, el día que se eligió, el 29 de agosto, ella habló sobre la vinculación que tuvo en determinado momento con el PCN, partido con el que dijo fue candidata a diputada en el año 2006. ¿Considera usted que esto también se puede poner como punto de cuestionamiento? No debiera ser nunca el haber pertenecer a un partido una limitación de los derechos civiles y políticos de todos los salvadoreños. Lo que ganamos en el acuerdo de paz nos lo ha limitado la Sala de lo Constitucional en muchos aspectos, pero una vez que establecieron ese criterio, el criterio con el que se juzga es que en el momento en que una persona va a
a ocupar una función tiene que constatarse que no pertenece a un partido, porque la pertenencia a un partido es voluntaria y no es eterna. Ni siquiera el matrimonio religioso logran muchos ser tan leales y llegar hasta la muerte leales a su pareja, ¿verdad? Pero ya no digamos en la pertenencia a un partido, donde el ciudadano tiene derecho de juzgar y poder cambiarse si lo quiere, o dejar de serlo, como efectivamente ha ocurrido a lo largo de estos 25 años, en los que los partidos han pasado de tener un estatus diferente en el país, porque en el pasado los partidos no existían, o si existían era de mera formalidad, porque vivíamos bajo una dictadura militar en la cual el quehacer lo determinaba un grupo oligárquico y lo imponía a través de un grupo de militares en el gobierno. Entonces ahora no, hoy vamos construyendo república, vamos construyendo democracia, vamos adquiriendo carta de ciudadanía efectiva y tenemos derechos que en el pasado nos fueron negados. Entonces hoy la pertenencia a los partidos se persigue, se penaliza, porque es la forma en la que los espacios del Estado van reduciéndose para tener una mayor predominancia del sector privado, ¿verdad? En lo público, del privado más incidencia en lo público, penalizando la participación política y al mismo tiempo dependiendo de ella, porque de la Constitución y del todo no la podrán borrar. La presencia de los partidos está registrada no menos de 8 artículos de nuestra Constitución. ¿Considera usted que ese es un vacío que se debería de tomar en cuenta para futuras elecciones? No me cabe duda que llegará un día en el que estas aberraciones de la judicialización de la política y de la persecución a los ciudadanos por ejercer sus derechos plenos. Yo me he encontrado en el exterior salvadoreños que dicen, pero ¿cómo nos están negando? Personas que estudian Derecho, que hacen una maestría, pero ¿cómo la sala nos están negando los derechos a pertenecer a un partido? Porque eso dificultaría en un futuro ser escogido, ser electo para una determinada función. La gente se cuestiona y yo creo que llegará un momento en que este cuestionamiento masivo deberá llegar a ese salón brillante que nadie conoce, donde supuestamente se reúne la Sala de lo Constitucional a decidir cosas fundamentales del país. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Le recordamos a usted que hoy estamos conversando con la coordinadora del grupo parlamentario del FMLN. Volvemos. Gracias por continuar con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos conversando con la diputada por el partido FMLN, Norma Guevara, y estamos hablando sobre una admisión de una demanda por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que tiene que ver precisamente con la elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Diputada, voy a traer a la mesa una interrogante que formulaba la UCA en uno de sus editoriales que publicaba el mes de junio. Ellos preguntaban ¿para qué sirve la Corte de Cuentas? Y citaban algunas situaciones en las que supuestamente la Corte pues ha sido pasiva y otras en las que debería de estar, digamos, presente. Ellos señalaban de que en un presupuesto tan grande como el que se maneja en El Salvador, es posible que se escabulla, decía, una cuentecita de unos $100, que tal vez por el tamaño de los fondos que está administrando, es posible que haya, digamos, un traspapel de este tipo de información. Pero ellos decían, pero es imposible que situaciones tan escandalosas se le escapen a una institución, como por ejemplo, decían, el escándalo de los $322 millones utilizados en la partida secreta durante administraciones del Partido Arena. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, que habla una vez más de de los cuestionamientos a una institución como la Corte de Cuentas? Creo que ese cuestionamiento viene y empieza por la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea le daba en el pasado, antes que el FMLN ganara la presidencia de la República, le daba la facultad al ministro de Hacienda de aquellos entonces, de los gobiernos de Arena, de poder transferir partidas de un lugar a otro, incluyendo a la partida que usaba Casa Presidencial. Esa arbitrariedad finalizó. No se usa bajo los gobiernos desde el 2010 para adelante. Digo desde 2010 porque es el presupuesto primero que fue aprobado para un gobierno que ganó el FMLN. Ahí empieza el problema. En segundo lugar, en que hay denuncias que la Fiscalía no ha podido realizar. Yo creo que la pregunta de la UCA se queda corta.
debe ir a preguntar para qué sirvió, no para qué sirve, porque es para qué sirvió, porque la Corte de Cuentas hay que juzgarla a la que actuó en conforme a esos presupuestos, pero también qué ha hecho la Fiscalía. Mire, la Constitución sí tiene artículos bellísimos referidos a la función de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas. En ambos casos, complementado, la impunidad ni para el privado ni para el público deberían existir si ambas funcionan. Entonces yo creo que sí que nuestro país y estas instituciones en particular, donde los mandatos son tan unipersonales, en el caso de la Fiscalía es unipersonal, y en el caso de la Corte de Cuentas lo era hasta que hicimos la reforma que hace colegiadas las decisiones de la Corte de Cuentas, y eso es reciente, tiene menos de 3 años la colegiación. Entonces los espacios de deliberación colectiva está demostrado que son superiores, ¿verdad? Y por eso incluso en la conformación del órgano legislativo, la Constitución contempla al Consejo de Ministros, es el que formula y aprueba el proyecto de presupuesto que el ministro de Hacienda presenta a la Asamblea Legislativa. O sea, hay una actuación colegiada donde unos vigilan a otros. De modo que yo creo que ahí hay un desafío para los que ejercieron esas funciones cuando esas actuaciones ocurrieron. Y yo creo que hay que ir más atrás. ¿Cómo dejaron pasar que un banco pasara del sector, que la banca pasara del sector estatal al sector público? ¿Cómo pasaron las refinerías de petróleo del Estado a manos privadas? Entonces, esas interrogantes, ¿cómo ocurrió? Porque estábamos todos entusiasmados trabajando por construir democracia, por el valor del ciudadano, de sus organizaciones sociales, trabajando por el papel nuevo para los partidos, mientras había una transición neoliberal privatizadora, que es igualmente fatal como efecto para la economía del país y para la realidad del Estado salvadoreño. Ahora bien, una de las interrogantes que surge al hablar de la Corte de Cuentas es si todavía esta institución tiene que seguir cargando el hecho de haber tenido una injerencia directa de partidos políticos en administraciones anteriores. Bueno, mire, yo creo que nosotros hubo un momento en que propusimos personas que estaban enfusadas. Yo me acuerdo que propusimos a Héctor Vidal, siendo de derecha, lo propusimos en la primera o segunda legislatura después de la firma de la paz, buscando que hubiera gente que con un perfil profesional y, digamos, más creíble. Yo recuerdo que lo propusimos, pero había un empecinamiento de la oligarquía de manejar el Estado como el espacio para realizar sus planes patrimoniales, y entonces necesitaban una corte más opaca. Hoy no es así, no solo para la Corte, sino para todo el Estado salvadoreño. Fuimos nosotros impulsores de una ley de acceso a la información pública. Hemos sido nosotros a quienes nos ha tocado ejecutar la creación de instituciones al interior de cada una de las instituciones para llevar un ordenado funcionamiento. Antes de la firma de los acuerdos de paz y antes del 95, no había ni siquiera ley para la administración financiera del Estado. La ley AFI tiene una edad joven y aún ahora estamos examinando unas reformas para el mejor manejo de las finanzas públicas. No existía una contabilidad. Hoy sí sabemos que alcaldías no reportan sus cuentas a la contabilidad gubernamental, siendo una obligación legal. Hoy se sabe muchas cosas y se tiene acceso mediante las facilidades que da la tecnología y la informática a tener el seguimiento. Ahora hasta las instituciones de la sociedad civil hacen el seguimiento hasta por qué vota un determinado diputado. En el pasado no, ¿verdad? Claro, se criticó que tuviéramos voto electrónico, se criticó muchas cosas, ¿verdad? Pero eso permite justamente que haya un control más efectivo de la conducta y de la actuación de los funcionarios legislativos. Considero que la Asamblea, la Asamblea tiene que analizar la admisión de la demanda y cumplir con el plazo que le ha dado, 10 días para que den las explicaciones. La admisión de la demanda le compete a la sala, es una decisión, una atribución de ellos y ya lo hicieron. Ahora la Asamblea debe sustentar y dar su respuesta. Pero repito, si esto es político y la misma ley de procedimientos constitucionales que data de 1962, anterior a nuestra Constitución,
les da la facultad a ellos de tomar en cuenta o no como juzgadores las opiniones del fiscal o de la Corte de la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí estamos, pero ojo, se ha abierto un camino salvadoreño. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha admitido al menos 3 denuncias sobre las actuaciones del Estado salvadoreño a través de la Sala de lo Constitucional. Ha admitido las demandas, tengo conocimiento público, del expresidente de la Corte Suprema, José Salomón Padilla, del magistrado cesado por una medida cautelar, Ulises Rivas, y de 30 diputados del FMLN que fueron a Washington a pedir a la Corte Interamericana a poner esta queja. Creo que el Estado salvadoreño está en el deber de restablecer el ejercicio pleno de los derechos de los salvadoreños. Entonces ya también en este punto puede llegar a tardar 3, 4 años, pero puede llegar el momento en el que se sienten los precedentes para evitar tanta arbitrariedad y atropello a los derechos políticos, no solo de la ciudadanía en general, sino también de cualquier persona que ostenta una función pública delegada con mandato que se ha ejercido conforme a la Constitución, como en este caso de los funcionarios de elección de segundo grado. Ahora bien, también ha habido voces a lo largo de las últimas semanas que hablaban incluso de procesos que se podrían abrir contra los magistrados actuales que cuando cesen sus funciones. ¿Considera usted que se puede seguir un procedimiento de ese tipo? No es obligado esperar a entonces, se puede decir la Fiscalía quisiera y tiene un montón de denuncias, pero esto otra vez requiere de una fortaleza y esa fortaleza viene de la conciencia posiblemente que tenga el señor fiscal sobre quienes apoyan o quienes criticamos. Pues los que lo criticamos criticamos la labor de la sala en algunos casos, lo hacemos de manera abierta, con la libertad que nos da la conciencia de haber ganado en 1992 los derechos de ciudadanía. Opinamos libremente. Otros simplemente critican en privado, pero en público dicen otro discurso. Pero las demandas han estado y están. Yo a eso no quisiera referirme, Manuel, ¿verdad? No se trata, yo critico la amenaza por amenaza, lo que le estoy diciendo, el chantaje a los funcionarios de la Corte en este momento, pero de que hay actuaciones en las que ha habido, en nuestra opinión, prevaricato, abundan. Ahora bien, 2018 va a ser un año importante porque viene también una elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las discusiones respecto a la actuación de la Sala, ¿considera usted que van a tener peso en ese proceso de elección que se va a seguir en la Asamblea Legislativa? Lo están teniendo ya. Hay mucha gente preocupada y creo que están buscando sustentar argumentos para convertir a la actual sala en una sala eterna, hasta que la naturaleza llegue. O sea, se siente tan cómodo la oligarquía con los actuales magistrados que buscan los argumentos y los mecanismos a través de sus tanques de propaganda para decir que estos son los únicos, estos son los mejores y deben ser eternos en su función, deben ser permanentes. Hay un debate abierto y también hay debates más serios que yo respeto, diciendo es hora de separar la función de la justicia constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como lo hay en otros países. Ese debate me parece un poco más serio, una preocupación más legítima, que nos llevaría a una reforma constitucional, pero la misma sala ha bloqueado ya varias reformas a la Constitución. Creo que a lo mejor también lo harían en este caso. Ahora bien, se ha hablado mucho respecto a la división de poderes que debe existir y realmente, bueno, a lo largo de los últimos años se ha hablado incluso de eso, de una interferencia de parte de la Sala de lo Constitucional en el trabajo del resto de órganos del Estado. ¿Qué piensa usted respecto a todo esto? La división de poderes es un principio para que un Estado republicano, democrático, que tiene en su primero y segundo artículos una obligación del Estado de trabajar en función de las personas, de los seres humanos, es obligado
de que haya una separación de poderes, pero no el bloqueo de unas funciones a otras que para eso están bien definidas en la Constitución. La interferencia en los actos administrativos del Tribunal Supremo Electoral, del órgano ejecutivo, han abundado en este ejercicio de la Sala de lo Constitucional, ya no digamos a las funciones electivas de la Asamblea Legislativa. Eso no es bueno, es un fenómeno que expresa la presencia en nuestro país de una corriente que no es solo salvadoreña y ni solo latinoamericana, es mundial, donde se busca por los grupos que quieren ser siempre lo dominante y que no quieren que el pueblo común tenga poder o tenga representantes que los defiendan, van buscando mantener el caos, la anarquía como un procedimiento en el cual es más fácil ejercer presión y dominio sobre un determinado funcionario. O sea, la nueva estrategia mundial de dominación de grupos económicos poderosos a lo largo del mundo es generar el caos, el desorden en los estados, porque con gobiernos debilitados de esa manera, ellos creen y pretenden imponer, bueno, el permiso para una minería, la ley para explotar el agua con manos privadas. O sea, al fin y al cabo son intereses y motivaciones de dominación y de explotación los que rigen esta corriente, donde es más fácil dominar un grupo de jueces que a un parlamento integrado por 200, por 500, por 80 diputados en un país. Entonces, estas son corrientes y en nuestro país han cobrado presencia a partir del 2009. Definitivamente que se plantea ya un debate interesante respecto a lo que va a ser la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como RSM seguramente le vamos a estar dando seguimiento a toda esa información que surja y por supuesto a las diferentes posiciones de los partidos políticos. Diputada Guevara, le agradecemos como siempre que haya venido a acompañarnos esta mañana. Gracias a usted, Manuel, y estamos a la orden. Ojalá que este caso que hoy puntualmente ha traído a usted tenga el respeto debido a las decisiones y a las personas. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de Hechos AM correspondiente a este día lunes. Vamos con Célida Magaña y Anayansi Clavel.